Bueno, ahora sí. Cuando estamos en vivo, todo esto puede pasar. Muy bien, mis apreciados hermanos, queridos amigos, que estamos hoy en la iglesia de Dayton y también aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Estamos contentos una vez más de estar en la casa de Dios, dispuesto nuestro espíritu para alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios, porque ese maravilloso Dios siempre está a nuestro lado, siempre va a acompañarnos y siempre nos va a cuidar donde quiera que estemos. Por eso, mis hermanos, si nuestra vida está en las manos de Dios, no tengamos temor, porque el Señor la va a proteger para honra y gloria de su nombre. Así que agradecido al Señor por estar acá en este día. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora y yo quiero comenzar con una historia. Cuenta la historia que en una peligrosa costa de mar, donde habitualmente ocurrían naufragios, en esa costa de mar era muy peligrosa y habitualmente ocurrían allí muchos naufragios. Había un tiempo en que estos naufragios aumentaban, pero constantemente ocurrían. Así que había allí un puesto de vigilancia muy pequeño que ofrecía servicio de salvamento a todos aquellos naufragios que ocurrían en esa costa de mar. Así que entonces, aquel pequeño puesto de salvamento había salvado muchas vidas y en poco tiempo aquel puesto de salvamento se había convertido se había hecho muy famoso, muy conocido por toda aquella región, porque las personas que estaban allí laborando eran muy dedicadas, muy diligentes para tratar de salvar, no importara la hora, noche y día, cuando ocurrían los naufragios en ese lugar. Así que un día los salvados, los que habían sido salvados del naufragio por este pequeño puesto de salvamento, se reunieron junto con algunos lugareños para mejorar las instalaciones y el servicio de aquel pequeño puesto de salvamento. Así que decidieron ampliar el lugar. Los viejos camarotes donde recibían a las personas que habían padecido el naufragio, los convirtieron en cómodas camas. Renovaron todo lo que tiene que ver con los muebles y aquel lugar fue realmente mucho más confortable. Así que se desarrolló y se embelleció tanto aquel lugar que aquel lugar prontamente se convirtió en un lugar de reunión habitual de los lugareños. Así que aquel pequeño puesto de salvamento se convirtió entonces, pareciera, en un club. Y ya los naufragios que ocurrían frecuentemente, las muertes comenzaron a aumentar nuevamente, porque se sentían tan cómodos aquellos, y se amplió también el servicio, aquellas personas se sentían tan cómodas en ese lugar que ya no querían salir a socorrer a las personas que naufragaban en el mar. Aquel lugar se convirtió entonces, al parecer, solo en un club de reuniones. Y si usted visita hoy ese lugar, encontrará que hay muchos clubes de salvamento, pero que solamente tienen el nombre, porque no están cumpliendo con sus funciones, solamente son clubes. Aquel puesto de salvamento dejó de cumplir lo que
fue llamado a hacer una misión: salvar a las personas que naufragaban en el mar. Aquel pequeño puesto de vigilancia se convirtió entonces y perdió el sentido de su creación y de su misión. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no lo estaban haciendo. Ellos sabían que su existencia se debía a la salvación de esas personas que naufragaban, pero no estaban cumpliendo con su misión. Y saben, mis hermanos, yo quiero mostrarle esto a nivel espiritual de nuestra iglesia a través de un pasaje de la vida del rey David. Y yo les voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias y vayamos al libro Segunda de Samuel. Vamos a ir al libro Segunda de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6 del libro Segunda de Samuel. Y de allí, del capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 al 7. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se lo llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Versículo 4. Mientras se llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Versículo 7. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa, y allí mismo, dice la escritura, lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora, mis hermanos, aquí nosotros encontramos en estos pasajes varias lecciones importantes para cada uno de nosotros. En primer lugar, encontramos que David había declarado aquel día fiesta nacional porque los filisteos habían devuelto el arca y ahora David la estaba llevando nuevamente a Jerusalén, a donde debía estar el arca. Así que David organizó a toda su gente, entonces a su ejército, para trasladar el arca hasta Jerusalén. Pero en el camino ocurrió un evento. Y el evento fue: David estaba transportando el arca en un carro nuevo y los bueyes tropezaron. El arca se iba a caer. Y como Usa iba al lado del arca, simple y llanamente lo que hizo fue extender el brazo y sostuvo el arca para que no cayera. Y dice el versículo 7 que eso bastó para que el furor de Jehová se encendiera contra Usa y allí mismo murió. Ahora, muchos de nosotros tal vez nos estaríamos o nos estamos preguntando, pero Dios, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué murió Usa? ¿Por qué?
¿Saben, mis hermanos? Dios hizo ese evento de, digamos, de fiesta que se había declarado por David, se convirtió en una tragedia de luto porque Usa había extendido su mano, y nosotros vemos que hay varias razones por las cuales Dios hizo lo que hizo. Ahora, también nos podíamos preguntar, Usa hizo lo correcto, ¿cierto? El arca se caía y él simplemente la sostuvo para que no cayera a tierra. Tal vez si muchos de nosotros hubiéramos estado allí, hubiéramos hecho lo mismo, ¿cierto? El arca se iba a caer, él estaba al lado del arca y él simplemente levantó el brazo y sostuvo el arca para que no cayera a tierra. Era mejor sostenerla a que se cayera. Iba al lado del arca, solo extendió el brazo. Era un día de fiesta nacional, porque el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba siendo devuelta a Jerusalén. ¿Por qué convertir en un día de celebración en un día de tristeza y luto? Ahora, mis hermanos, tal vez nosotros nos podemos hacer todas esas preguntas y todas esas respuestas. Pero dice el versículo 7 de 2 de Samuel 6. Entonces el furor de Jehová se encendió contra Usa. Hay dos razones importantes por las cuales Dios hizo eso. El final del versículo 7 dice: allí mismo lo hirió Dios por aquella, ¿qué cosa? Temeridad. Temeridad. ¿Qué significa temeridad? ¿Cómo podemos definir esa palabra? Bien, hermana, temeridad podemos verla como aquello que imprudencia, riesgo innecesario, atrevimiento, arbitrariedad, porque solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían tocar el arca. Solo los descendientes de Aarón podían, ¿qué cosa? Tocar el arca. Así que entonces Usa, por su temeridad, o sea, por su imprudencia, por su atrevimiento, por su arbitrariedad, se expuso ¿a qué cosa? A un riesgo innecesario, porque él sabía que no podía tocar el arca. Él lo sabía claramente. Así como el pequeño grupo de salvamento en aquella costa de mar sabía lo que tenía que hacer. Pero él lo hizo. ¿Por su qué? Temeridad. Él sabía que no podía tocar el arpa. Y vamos a buscarlo en la Biblia, porque tal vez muchos de nosotros nos preguntamos, pero ¿realmente Usa sabía de que no podía tocar el arca? Si vamos al libro de Números, capítulo 4, vamos a ir ahora nuevamente a nuestras Biblias, pero vamos a ir al libro de Números. Vamos a ir al capítulo 4 y del capítulo 4 vamos a leer los versículos 15. 4, 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 4:15. Dice allí, Números, capítulo 4, versículo, aunque para poder entender bien el contexto en su casa, ustedes pueden leer desde el 4 hasta el 15. Pero solo vamos a leer el 15 esta vez. Dice allí: después que acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan que mudar el campamento, llegarán los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán ninguna cosa santa, no sea que mueran.
estas serán las cosas que cargarán los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Entonces, ya Dios, precisamente como dice la lección de la escuela sabática de este trimestre, ya Dios había enseñado, educado, dicho a todo el pueblo que nadie podía tocar el arca sino los descendientes, sacerdotes descendientes de Aarón. Entonces, ¿sabía Usa que no podía tocarla? Sí sabía. Y sin embargo, ¿qué cosa? Lo hizo. Por eso dice la escritura que se encendió, ¿qué cosa? El furor de Jehová. Por su temeridad, por su imprudencia, por su atrevimiento, pensando que su actuar o pensamiento iba a ser aceptado por el pueblo y la gran mayoría, porque él aparentemente estaba haciendo algo, ¿qué cosa? Bueno, simplemente iba al lado del arca, levantó el brazo y sostuvo el arca. Él sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Hizo lo contrario. Dice Elena de White en Patriarcas y Profetas, en la página 764, dice ella, hablando precisamente de este evento. Dice Elena de White: Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de santidad de ella. Y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Dios no puede aceptar una obediencia para él a medias, ni una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Así que primeramente él estaba haciendo algo que Dios había prohibido que hicieran. En segundo lugar, él mantenía en su vida pecados inconfesos, dice Elena de White. Pecados inconfesos. O sea que él, su vida no estaba transparente en armonía con la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, a veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Porque hasta una persona que no es de la iglesia sabe lo que tiene que hacer un cristiano y lo que no tiene que hacer. Mucho más nosotros que somos cristianos debemos saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Muchas veces nosotros pecamos también por presunción. Reclamamos las promesas de Dios sin estar en armonía, así que nuestra vida esté en armonía con la voluntad de Dios. Y vea lo que dice el sabio Salomón. Dice que la vida de una persona que no está en armonía con la voluntad de Dios, aún su oración es abominable. Ahora, esto pasó con Usa. Pero yo les pregunto, ¿pero quién fue el que organizó todo? ¿Quién fue el que declaró fiesta nacional porque el arca iba de vuelta a Jerusalén? ¿Quién fue? David, ¿cierto? David. Ahora, yo les pregunto, ¿David sabía lo que tenía que hacer para transportar el arca? ¿Por qué aquí estos hombres que no eran los sacerdotes estaban transportando el arca en un carro nuevo? Cuando Dios había especificado, cuando Dios había dicho que el arca debía ser transportada en los hombros de los coatitas o de los levitas descendientes de Aarón. ¿Por qué entonces David
había preparado un carro nuevo y estaba transportando el arca en un carro cuando debió haber sido transportado en los hombros de los levitas. Ahora yo te pregunto, ¿David sabía eso? Vamos al capítulo 7 de Números, versículo 9. Vea lo que dice la escritura. Número, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice allí, pero a los hijos de Cobab no les dio, porque tenían que llevar sobre sus hombros los objetos más santos. Entonces, ¿dónde debía ir el arca? ¿En el carro nuevo o en los hombros de los cuatitas? En los hombros, no en el carro nuevo. Ahora yo te pregunto, ¿David sabía eso? Claro que sí lo sabía, porque aquí ya Dios lo había dicho. David sabía que el arca solo podía ser llevado en los hombros de los sacerdotes descendientes de Aarón, no un carro nuevo. ¿Y qué fue lo que hizo David? Un carro nuevo. Ahora, ¿de dónde tomó David eso de llevar el arca en un carro nuevo? ¿Sabe que el arca había sido llevada por los filisteos? Y dice la escritura que cuando los filisteos devolvieron el arca, porque todo el mundo estaba muriendo allá, devolvieron el arca, dice que los filisteos prepararon un carro nuevo y regresaron el arca. Y David entonces, como quería ostentar de que él era el rey y que era un día de fiesta, que tal vez Dios no iba a tomar en cuenta, que no lo estaban llevando los hombros, los cuatitas, sino en un carro nuevo. Entonces surge la pregunta, pero ¿por qué a los filisteos lo llevaron un carro nuevo y no les pasó nada? Y ahora que David lo está llevando un carro nuevo, sí pasó esto. ¿Saben, mis hermanos? Dios excusó a los filisteos porque ellos no sabían de todas las leyes israelitas. Ellos no sabían. Y Dios les pasó por alto eso, porque estaban devolviendo el arca. Pero a David no, porque David sí sabía. Aquí está escrito en su palabra en 7:9. David sí sabía qué cosa. Que el arca debía ser transportada solo por los cuatitas. ¿Sabía lo que tenía que hacer David? Claro que sabía lo que tenía que hacer. Mi apreciado amigo, mi apreciado hermano, ¿sabe usted lo que debe hacer como un cristiano adventista? ¿Lo estamos haciendo? Esa debe ser la pregunta. ¿Lo estamos haciendo? Dice Elena de White en la página 764 nuevamente de Patriarcas y Profetas. Dice ella, Usa incurrió en la culpa mayor de presunción mediante el castigo infligido a Usa. Dios quiso hacer comprender a todo Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus mandamientos y requisitos. Así la muerte de ese solo hombre, al inducir al pueblo a arrepentirse, había de evitar la necesidad de aplicar castigo a miles. Vea, Dios precisamente nos dice aquí Elena de White que el castigo hacia Usa, Dios quiso dar a entender lo sagrado, lo importante, lo esencial que es para Dios ser fiel a Él, estar obedeciéndole a Él, que nuestra vida esté en armonía con su voluntad. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Nosotros muchas veces banalizamos lo santo de Dios. Y David era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones. Y él en aquel momento no hizo lo correcto. En aquel momento erró.
y desafió a Dios haciendo su voluntad, no la voluntad de Dios. Pero mediante el castigo, dice Elena de White, infligido a Usa, Dios quiso mostrar al pueblo cuán importante es para Dios que nosotros le demos estricta obediencia a su palabra, a sus mandatos. Porque eso fue precisamente lo que Dios le dijo a Josué. Si tú haces todo esto, te va a ir bien. Así que sigue diciendo Elena de White en esta misma página, ahora en la página 765 de Patriarcas y Profetas, dice ella: al ver caer a Usa, David, reconociendo que su propio corazón no estaba en todo en armonía con Dios, tuvo temor al arca, no fuese que alguno de sus pecados le acarreasen castigo. ¿Ven? El mismo David estaba reconociendo con el castigo que Dios infligió a Usa. David tuvo temor del arca, que el arca estuviera cerca de él, porque él también mantenía en su vida pecados inconfesos. Él temió de que su vida no estuviera en armonía con la voluntad de Dios, que el estar cerca del arca podía acarrear problemas y castigos para él también. ¿Sabemos nosotros lo que es pecado, hermano? Sabemos que es pecado, ¿verdad? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer con el pecado? Sí, sabemos lo que tenemos que hacer. Pero ¿por qué muchos de nosotros, como Usa, con temeridad hacemos lo que Dios no ha dicho que hagamos? Y entonces David, dice la Escritura, después de ese acontecimiento, dijo: dejemos el arca en otro lugar, no la llevemos a Jerusalén. Dice segunda de Samuel, vamos a ir nuevamente al libro segunda de Samuel, el capítulo 6 y el versículo 12. Vea lo que dice allí la palabra de Dios hablando de este acontecimiento. Segunda de Samuel 6, pero ahora vamos a leer el versículo 12. Dice la Escritura: cuando se le avisó al rey David, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Vea, como David entonces, después de aquel evento, temió el arca, fue llevada el arca a la casa de este hombre llamado precisamente Obed-Edom. Y dice allí la Escritura que cuando el arca fue llevada a la casa de este hombre, dice allí que la casa y todo lo que tenía Obed-Edom fue, ¿qué cosa? Bendecido por Dios. Porque, mis apreciados hermanos, el arca era lo visible de la presencia de Dios. Eso era. Y donde estaba el arca, allí estaba en forma visible la presencia de Dios. Así que cuando el arca fue llevado a la casa de Obed-Edom, entonces dice allí que su casa y todo lo que tenía fue bendecido por la presencia de Dios. Ahora, no sabemos exactamente con exactitud quién era Obed-Edom, pero hay ciertos indicios que nos dicen quién era este hombre. No era filisteo, había vivido en Gat-Rimón, en Dan o Manasés, y posiblemente había sido asignado por los coatitas para transportar el arca. Este hombre, Obed-Edom, puede haber sido miembro de la familia designada especialmente para llevar el arca. Y el arca fue llevada entonces a la casa de este hombre. Y nos dice aquí la Escritura
que la presencia del arca en el hogar significó una bendición. Recibió el arca en su casa y Dios prosperó y bendijo todo lo que tenía. La bendición para toda su casa. Dios llenó la casa de Obed-Edom de alegría, de prosperidad y paz. 3 cosas hizo Dios cuando el arca fue llevada a la casa de este hombre. ¿Cuáles de estas 3 cosas hizo Dios? Dios trajo alegría, Dios trajo prosperidad y Dios trajo paz para aquella familia. Mis queridos hermanos, y es que en el lugar donde está Dios hay prosperidad, hay alegría y hay paz, hay bendición. Así que si Dios está en nuestros lugares, hay alegría, hay paz, hay prosperidad, porque eso solo lo puede dar Dios. Y cuando el arca fue llevada a esta casa, hubo prosperidad, hubo alegría, hubo paz, porque allí estaba la presencia de Dios. Y eso es lo que dice Job 1:10. Job 1:10 nos dice que exactamente, dice allí que cuando Dios le preguntó a Satanás, ¿conoce mi siervo Job? Lo próspero que es. Pero es que tú has colocado en su vida, en su familia, un cerco de protección y tú lo has prosperado. Mis hermanos, y eso es cierto. Cuando nosotros estamos dentro del círculo de Dios, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nosotros mismos, va a haber alegría, va a haber prosperidad y va a haber paz. Y eso fue lo que Dios hizo con Job. Y en Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá, ¿qué cosa? Por añadidura. Y Mateo 19:29 dice que si somos fieles a Dios, que si colocamos nuestra vida a Dios, si nuestra vida está transparente ante la presencia de Dios, Dios nos va a dar 100 veces más de lo que tenemos. Y algunos dicen, pero 100 veces más. Eso será en la tierra nueva. No. Allí en Mateo 19:29 no está hablando de la tierra nueva, está hablando de esta tierra. Dios está diciendo que si tú eres fiel en tu casa, en tu hogar y en ti, va a haber alegría, va a haber prosperidad y va a haber paz. Así que no tengamos miedo, no tengamos temor a lo que va a venir. Dios está con nosotros y Dios nos va a dar lo que necesitamos. En Segunda de Crónicas 15:2, vamos a ir un poco más adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. Dice allí la escritura lo siguiente. 15:2 de Segunda de Crónicas. Dice, al cual salió al encuentro de Asa, el 15:2, sí. Y le dijo, Asa, toda Judá y Benjamín, Jehová estará con nosotros y vosotros estáis con él. Y si lo buscáis, vosotros lo hallaréis. Pero si lo dejáis, él también os dejará. Vean, mis hermanos, si nosotros nos apartamos, Dios también se apartará. David sabía lo que tenía que hacer y después hizo un segundo intento y ahí sí hizo lo que debía hacerse. Sí hizo, porque si leemos Segunda de Crónica del 11 al 16, encontramos allí que David entonces hizo los preparativos nuevamente cuando vio de que, oye, en la casa de Obed-Edom, en vez de venir enfermedad, tragedia, lo que vino fue prosperidad, lo que vino fue gozo, lo que vino fue alegría. Entonces David dijo, yo necesito llevarme el arca ahora porque el arca es una bendición donde está. Así que David hizo los preparativos para llevar el arca nuevamente de la casa de Obed-Edom a Jerusalén. Y ahora David sí se preocupó y se empeñó en cumplir exactamente la voluntad de Dios. Porque ahora el arca sí iba en los hombros de los cuatitas.
Dice Elena de White en la página 765 de Patriarcas y Profetas, dice, al cabo de 3 meses resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca. Y esta vez tuvo, dice Elena de White, tuvo David especial cuidado de cumplir en todo detalle las instrucciones del Señor. Ahora sí, David cumplió todas las instrucciones y los detalles que Dios había dado para transportar el arca. Así que David sí sabía lo que tenía que hacer. Nosotros también sabemos lo que debemos hacer como cristianos adventistas del séptimo día. Nosotros sabemos que debemos buscar al Señor todos los días, cada momento, cada instante, porque si Dios está en nuestros corazones, vamos a tener alegría, va a haber prosperidad y también va a haber paz en nuestra vida y en nuestros corazones. Mis queridos hermanos, por eso entonces, como cristianos, en nosotros debe haber unidad. Debe existir el amor fraternal. Debe haber obediencia a los mandamientos de Dios. Nuestros hogares deben estar bien establecidos porque en el lugar y en el hogar donde mora Cristo no se habla de incompatibilidad, de problemas o desafíos. Somos una iglesia profética con un mensaje profético. El Señor nos ha llamado entonces para que esta iglesia que ha llegado al fin, al tiempo del fin, podamos cumplir finalmente la misión. Y como dice Hechos 4:20, decir al mundo lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto de Jesús, lo que hemos escuchado de Jesús, los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. Así que mis apreciados amigos y hermanos que nos escuchan, no hay prosperidad, no hay paz, no hay alegría en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, si Cristo no está allí. Cristo entonces es la bendición más grande que puede existir en nuestros hogares. En la casa de Obed-Edom hubo todas estas cosas porque Dios estaba allí. Yo te pregunto, mis hermanos, ¿está Dios en nuestros hogares? ¿Está Dios en nuestra vida? ¿Estamos haciendo lo que Dios dice que hagamos? ¿O estamos como Usa, desafiando a Dios con temeridad, con presunción? Y termino con este versículo que está en Josué 1:8. Un versículo muy conocido por cada uno de nosotros que dice, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Mis hermanos, el llamado que nos hace el Señor es para que nosotros podamos ver, podamos entender, podamos ser educados por nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, de entender que sin Dios no somos nada, sin Dios estamos condenados a la muerte eterna, sin Dios no va a haber paz, no va a haber prosperidad, no va a haber alegría. Con Dios, Dios es todo. Y por eso Dios le dijo a Josué, si tu vida está en armonía con la palabra del Señor, si tú estás cumpliendo con los mandamientos del Señor, si tu vida está escondida en las manos de Dios. Termina el versículo 8 diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás ¿qué cosa? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos que el Señor prospere nuestro camino? ¿Queremos que nos vaya bien? Hagamos y sigamos el consejo que el Señor está dando aquí a Josué. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestra vida y permitamos que el Señor sea el que haga y cumpla en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Oramos. Cariñoso Padre, muchas gracias, Señor, porque en tu palabra
Tú nos has dicho y nos has dejado la enseñanza, el mensaje de lo que debemos hacer. Oh, gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos todo lo que yo debo conocer para la salvación, para que en mi hogar, en mi familia y en mí haya paz, haya prosperidad y haya alegría. Y eso solo es posible, Señor, si tú estás en primer lugar en nuestra vida, si estamos cumpliendo con tus mandamientos y tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para que eso sea una realidad en nuestra vida, para que si tú vinieras hoy yo pudiera marchar contigo hacia la nueva Jerusalén. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por pertenecer a tu iglesia y ayúdanos a permanecer en tu iglesia hasta el día que tú vengas a buscarnos y llevarnos a disfrutar la vida eterna en la nueva Jerusalén. Bendiciones y peticiones que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos, y el Señor nos fortalezca ahora y siempre.